Muy buenas amigos del Italiano Motero. En el vídeo de hoy os traigo otra prueba de una moto. Esta vez no se trata de mi moto, sino de una Guzzi V85 TT que me ha sido prestada por el concesionario Vespa Málaga. He podido probar esta moto durante un fin de semana entero y en lugar de sacar un vídeo de 40 minutos que nadie va a ver, pues voy a sacar un par de vídeos probando la moto en off-road y por carretera. En este primer vídeo vamos a ver cómo se porta la moto Guzzi por campo. Muchísimas gracias a Vespa Málaga por habérmela prestado. Venga, empezamos. Le he puesto los cuernos a mi BMW para irme con la moto Guzzi, una V85 TT por tutto terreno. Vamos a ver qué tal se nos da en el off-road. Vamos a poner el modo off-road que desconecta el ABS trasero, y esto en una moto Euro 5 me trae loco, porque siempre había entendido que la nueva normativa Euro 5 pues no dejaba las motos que pudiesen desconectar ninguna ABS, ni el trasero ni el delantero, claro. Y esta moto te lo pone muy clarito. Cuando pones el modo de conducción off-road, pues el ABS está desconectado, el trasero, claro. La Guzzi tiene ruedas delantera de 19 y trasera de 17, creo, con cámaras tubeless, o sea que no tienen cámara, por lo cual frente a eventuales pinchazos, digamos que estás un poco menos vendido, vamos a ponerlo así. Que si tienes cámara, o sea, neumáticos tubeless, puedes usar el método del gusano, aunque mucha gente no lo recomienda, porque claro, para reparar el pinchazo tiene que quitar el clavo, tiene que agrandar el hueco para que el gusano pueda entrar, y eso puede acabar jodiendo la estructura del neumático. Pero bueno, a lo que vamos. Off-road con la Guzzi. Esta tiene neumáticos Michelin Anaki Adventure, me parece, que son unos neumáticos mixtos. Mirad qué bonito ahí. Creo que son 80-20, diría yo. Y
Claro, para una conducción así, en una pista blanca, sin mayores complicaciones, de sobra. Incluso con neumáticos de carretera esto se puede hacer. Pero oye, me está gustando. También en off-road la Guzzi se lleva bastante bien. No me da sensaciones de descontrol, digamos, en la conducción por estas pistas. Bueno, pues me está gustando la conducción en fuera de carretera, o sea, off-road, todoterreno. La verdad que es mucho más ágil que mi 850 GS Adventure. Hay muchos árboles caídos, ¿eh? Quizás le pondría una salsa de manillar, pero creo que llego bastante bien, bastante cómodo. Eso sí, el tanque no ofrece un buen agarre de las piernas, por lo menos para mí, que mido 1,94. Entonces, claro, no se le puede pedir todo a esta moto. Esta es una moto más chiquitita, digamos. Yo creo que si mides 1,80 o un poquito menos de 1,80 te va a ir muy bien. La conducción de pie se disfruta. Llego también bastante bien con el pie derecho al freno, bastante bien. Bueno, y aquí estamos en el mirador Martín Falero del Parque Natural de los Montes de Málaga con la Moto Guzzi V85 TT. Esta es una moto de verdad muy especial por su diseño, digamos, clásico, pero al mismo tiempo con muchos componentes modernos. Clásico porque estos faros me recuerdan los de las motos de los años 80 de la policía americana, por ejemplo. Y de hecho, Moto Guzzi es una casa que, aquí lo dice, tiene 100 años de vida. Moto Guzzi también proveía motos a la policía americana. Pues nada, aquí estamos y esta es la versión Travel. ¿Qué tiene de más de la versión normal? Pues aparte de los modos de conducción, tiene dos más, si no me equivoco, Custom y Sport, puede ser. Y tiene los puños calefactables y el control de crucero. Y aparte de eso también tiene las maletas laterales y el top case, cosa que a mí no me han dado, no sé por qué. Y los faros antinieblas. Como veis, moto muy aventurera y única en su género, no solo porque tiene ese motor, se ve bien, en V, esos dos cilindros que ahora lo vamos a encender y lo vais a escuchar. El ruido es muy fino, digamos muy peculiar. No solo eso, sino que lo hacen única en su género es la transmisión por cardán. Esa transmisión, diferente a la de la cadena, la hacen única porque que yo sepa no existe una moto con motor AV de 2 cilindros y transmisión de cardano. Es una característica de la marca Guzzi, que desde hace un montón de tiempo hace moto con ese estilo.
Y este motor se lleva fabricando desde hace muchísimo tiempo, desde creo 40 años fabricando este mismo motor. Claro, en diferentes cilindradas ha ido evolucionando, es claramente Euro 5 hoy en día, pero siempre conserva ese espíritu, ese alma que la han distinguido desde muchísimos años a esta parte. Y vamos a escuchar el ruido del motor. Escuchan esos clack internos. Me encanta de verdad. ¿Dónde está? Aquí. Y claro, como decía antes, es una moto totalmente diferente en concepto a todas las motos que he probado hasta ahora. ¿Por qué? Porque debajo del asiento hay este motor bicilíndrico en V que transmite diferentes sensaciones porque vibra de otra forma. No es el clásico motor en paralelo bicilíndrico que todo el mundo está acostumbrado a conducir, sino que está así. Entonces el mismo movimiento de los cilindros hace que la moto vibre por los laterales horizontalmente. Y es una sensación diferente, digamos. El motor está refrigerado por aire, pero no solo por aire, también por aceite. Lo he probado en ciudad y la verdad que tengo que decir que calienta bastante. Y no sé en verano cómo puede afectar el calor que vivimos en estas latitudes tan cerca de África, en Málaga, pero bueno, eso ya quien tiene esta moto me puede dejar un comentario y decirme cómo le va en verano. El guardabarro alto también es otra característica que le da ese toque aventurero, de moto aventurera, que me encanta. Los frenos de doble disco mordidos por dos pinzas radiales Brembo. Las suspensiones no sé de qué marca son en este modelo, pero son regulables en precarga y extensión. Y detrás, mirad la posición donde está la suspensión trasera. Normalmente las motos en mi moto por lo menos, está por aquí detrás, y aquí está en esta parte. Claro, porque el basculante, no, por detrás también tiene el soporte aquí. Bueno, y la posición también del escape no es muy habitual, suele estar por aquí, pero aquí está, claro, está la transmisión por Cardano. Y mirad aquí el logo de la marca Moto Guzzi. Moto Guzzi, por cierto, es una marca muy antigua, 100 años lleva, y siempre ha sido fiel a su historia, y esta moto lo demuestra. Y es una moto totalmente 100% fabricada en Italia, en Mondello del Lario. Aquí lo pone, que se vea claro, Made in Mondello del Lario, que es un pueblecito muy bonito a la orilla del lago de Como, en Lombardía. Y la fábrica es
es pequeñita, es muy chiquitita. Y me choca porque es pequeñita, pero son capaces de producir todo, absolutamente todo, en esa fábrica. No es que el motor venga fabricado en China y asemblado en Italia. No, no, no. El motor y todos los componentes de esta moto están hechos 100% en Italia. Hasta el telayo, el chasis, tienen una fondería, creo que se dice así, y lo hacen ahí mismo y lo soldan ahí mismo. Por eso me encanta. Y me encanta también el logo de Guzzi. El logo de Guzzi, que es un águila, y tienen este logo en honor a uno de los 3 socios fundadores que se estrelló con un avión en la Primera Guerra Mundial, un avión de las Fuerzas Aéreas italianas, y desde entonces tienen este logo. Bueno, pues ya está, venga, vamos a disfrutar un poquito más de esta moto y vamos a ver qué tal. Bueno, como conclusión final de esta prueba fuera de carretera, puedo decir que la Guzzi se ha portado fenomenal. Me ha gustado mucho porque es una moto que se lleva muy bien por caminos trail como estos. No es una moto de enduro, eso está claro, pero es una moto que se lo va a poner muy fácil a la gente que a lo mejor no ha llevado nunca su moto fuera de la carretera, pero que quiere probar la conducción off-road con seguridad. Bueno, os dejo con la imagen de la ciudad de Málaga de noche, vista desde los montes que la rodean. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se ha portado la V85 TT en carretera. Venga, hasta luego, Luca.